en tránsito, eso es lo que sucede. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Hola Buen Jorge, día. buen día, ¿Cómo buen día. estás? Bien, todo ¿Bien? bien, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar con la licenciada Mariana C. de qué hablamos cuando hablamos de política de inclusión, ¿no? Sí. Mm, Nosotros hablamos mucho de inclusión en educación y por ahí contar un poco por qué es el motivo y la insistencia de este tema, ¿no? Porque si no es como que, bueno, ¿no? Nombramos leyes, sale la ley, se promulga, se busca una nueva ley, pero ujú, ¿cuál es la insistencia de las personas que trabajamos en discapacidad o cuál es el motivo? Uno de ellos es que, bueno, que la inclusión de niños o niñas o estudiantes dentro de las escuelas regulares confiere importantes ventajas psicológicas, pero además también sociales, intelectuales y emocionales. Pensemos que nosotros le damos la oportunidad a un niño de pasar desde el inicio de su ciclo escolar por situaciones que tienen que ver con estar con un grupo diverso de estudiantes. O sea, siempre hablamos de diversidad, mm. de esto de aceptar la neurodiversidad. Somos todas personas diferentes. Entonces, si nosotros le damos la oportunidad desde temprana edad de poder pasar por esa diversidad, ¿cuánto le estamos aportando? No solo intelectualmente, sino además social y emocionalmente. La interacción con el otro desde otro espacio y otro lugar. Además, una de las mejores maneras también de combatir el estereotipo que tenemos y la Mm, marginación. Pensemos que las personas con discapacidad generalmente viven en una situación de marginación, de discriminación, de diferencia, donde ya hay un estereotipo, una marca, algo que los marca desde un lugar diferente. Si ujú. además la escuela es un espacio diferente, porque no se puede compartir una escuela regular, también estamos acentuando eso que es con lo que tanto Sí, se lucha. peleamos y batallamos. Entonces, le estamos dando lugar a estar en un entorno regular, pero además en condiciones o participando y aprendiendo desde este lugar de condiciones de igualdad, no solo para la persona con discapacidad, sino para todos los demás, Ujú, que comparten ese espacio con esta persona, que también van a aprender que mucho de lo que tenemos como afirmado, esto que vos decíamos recién, no hablamos de aborígenes y no mm, terminamos de entender cuál es el claro, significado de la palabra. Y muchas veces estereotipamos a una persona con discapacidad por su síndrome, por su condición, por lo que la genética le marcó. mm, Y no podemos entender que puede compartir el mismo espacio, el mismo claro. lugar que todos. Ujú. Es La, una construcción es una colectiva, en construcción, definitiva, exactamente, la apreciación exactamente. que tenemos como sociedad. Exactamente, es que eso es Eso es lo que lo que hay tenemos que que. deconstruir, digamos, ¿no? Exactamente, no tenemos que sacarnos, empezar a entender que somos personas iguales y que debemos convivir y que Claro, debemos convivir todos en los mismos espacios, tal en cual. la misma, Todos tenemos el mismo derecho el de mismo derecho, compartir, en las digamos, mismas todo lo. condiciones, ¿no? Claro. Un poco lo que afirma esto de la inclusión tiene que ver también con reafirmar los derechos humanos. Eso no es otra cosa, No es ni básicamente. más ni menos que una Básicamente eso, reafirmación de derechos humanos. claramente. Lamentablemente las escuelas regulares todavía Mm, tienden a renunciar a la inclusión de las personas con discapacidad. mm, Uno de los motivos, digamos, eh, más importantes tiene que ver con que es muy difícil entender que una persona no se adapte a un sistema tradicional de aprendizaje. Entonces, cuando vos tenés personas que aprenden desde un lugar o con una diferente. forma distinta, Mm. hace que muchas veces las escuelas tiendan a expulsar y estos alumnos terminan, perdón, pero el frío Sí, sí, no, no, me no. está matando, yo dije Un que soy poquito de fan del agua, por calor, favor. yo lo aclaro Está. siempre, Mm. estoy helada en este momento. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Entonces, suele ser muy difícil para los docentes entender un sistema no tradicional de aprendizaje. Mm, Y sin ir más lejos, y esto no tiene que ver con el docente o la persona, sino con si nosotros evaluamos las formas tradicionales, o sea, o analizamos las formas tradicionales de evaluar, tanto nacionales como internacionales, nos damos cuenta que no hay una posibilidad de ser evaluado desde un lugar de aprendizaje diferente. mm. Nos evalúan a todos de lo que conocemos como el aprendizaje formal. Colman. Entonces, si no podemos ver esto como diferente, y que hay, digamos, yo lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, hoy nosotros hablamos acá de discapacidad, pero pensemos que cada persona tiene un sistema de aprendizaje diferente. Muchos nos Diferente. adaptamos al sistema que hay porque nuestra forma de aprender nos lo permite. Pero no significa que a todos les sea fácil y que a todos ese sistema les sea No, no, el no. correcto. No, 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 Cuando hay una claro. persona con discapacidad, ese sistema debe ser como más amplio y más Mm, abierto, y así todo mm. cuesta un montón. Entonces las escuelas regulares tienden a expulsar a los chicos, con lo cual marcamos más la marginación, Sí, claro. Lo mucho más, acentuamos. la acentuamos. Mm, Entonces,
tenemos una situación en que generalmente las personas con discapacidad ya viven y con esto lo tendemos a afianzar. Entonces creo que sería importante que se siga demostrando que la educación inclusiva es promotora, que esto como decíamos recién, ¿no? En primer lugar de los derechos humanos, ¿no? Seguimos acentuando y sosteniendo uno de los derechos más importantes y además para que todos los estudiantes puedan ser incluidos con o sin discapacidad en un marco de convivencia y de igualdad. Creo que eso es sumamente importante. Ese es el motivo por el cual nosotros insistimos tanto con la inclusión. Cuando a veces nos piden que un niño pase de escuela regular a escuela especial, nosotros seguimos insistiendo con vamos a darle una chance más, vamos a intentar con afianzar determinadas actividades. Por eso muchas veces insistimos con el rol del acompañante externo o el acompañante, o la ayuda externa o el apoyo. De qué manera se tiene que ir corriendo para que estos chicos se vayan afianzando y apropiando del lugar, en qué materias acompañarlos y en qué materias no, de acuerdo a las dificultades. Es importante educar desde la igualdad. Y en ese proceso forzoso es admitir, Mariana, también, que se requiere una capacitación, ¿no es cierto?, de parte de los docentes para poder llevar adelante un abordaje mucho más amplio como el que vos estás diciendo. Urgente. ¿No es cierto? Es absolutamente necesario. Sí, yo creo que esto no solo pensando en tener, incluido dentro del salón o la inclusión de una persona con discapacidad dentro de un salón, sino también para poder empezar a variar la mirada respecto a todos los alumnos. Claro, nosotros porque ese es el primer paso, digamos, tenerlo al chico en el salón es el primer paso. Y de ahí en más, las herramientas pedagógicas tienen que ser también modificadas. Yo creo que tiene que haber una gran reforma. Los gabinetes ya no pueden ser más un gabinete de una psicóloga, una fono, una psicopedagoga, no porque no trabaje, sino porque no van a dar abasto. Porque es desde el gabinete donde se tendrá que evaluar cada situación particular, donde además de citar a los papás, como se hace regularmente, para abordar temas puntuales e individuales de un niño, ver cómo se aborda desde el aula, de qué manera adaptamos. Esto que yo explicaba el otro día respecto a cómo le ofrecemos un libro que va a tener una adaptación sin que esto le implique al niño ser diferente a los otros. Simplemente va a tener una adaptación porque su aprendizaje, la idea es que vaya a la par de los demás dentro del sistema que puede. Y pensémoslo simplemente en niños con déficit de atención. ¿Cuánto tenemos para trabajar? ¿Cuánto pasa que yo, lo digo siempre, ¿no? El solo hecho de subir la mirada para ver una palabra, para copiar en el cuaderno y en el medio perdimos, o ese nene perdió lo que ya leyó, porque si vos le preguntás probablemente lo entendió, pero ni siquiera lo pudo copiar. ¿Y cuánto marca eso en un niño cuando llega a su casa y dice no terminé de copiar, tengo que pedir la tarea, traje una notita porque no pude? ¿Cuántas formas diferentes hay de adaptar, por ejemplo, la copia del pizarrón? Claro, sí, que es lo más estamos elemental, hablando de digamos, ¿no? claro. ¿Qué pasa habitualmente? Más allá de que se dejó la tiza para pasar a los fibrones de colores y se resaltan un montón de otras cosas desde la copia, pero es un tema, es un gran tema y va a haber que trabajarlo mucho. Tenemos mensajes, ¿no? Sí, en este caso se comunicó un oyente que dice buen día para todos, dice Jorge Ada, les mando certificado para la licenciada. Y en marzo, dice, con un ecodoppler tengo un soplo para agregar al bloqueo completo de la rama izquierda. Gracias, dice, por favor. Bueno, después tuvo un inconveniente y no pudo mandar, ¿no es cierto?, este certificado. Si el certificado no está vencido, ese certificado a partir de este año tiene validez de por vida. Si tiene que modificar ese certificado, porque digamos, tiene un nuevo estudio, primero que el estudio no se pase 6 meses, o sea que si lo hizo en marzo, ya vaya pidiendo turno, porque los estudios tienen una validez de 6 meses, y vaya pidiendo turno para poder ampliar el diagnóstico en el certificado, y en la asistencia le van a explicar, porque eso es algo que todavía se está trabajando, pero en el día a día y en el paso a paso lo vamos haciendo, le van a explicar cuáles son los pasos a seguir para la modificación del CUT que tiene. Bueno, perfecto, ya está respondido. Entonces. Bien. Mariana, muchas gracias. Mariana Acef es nuestra terapeuta ocupacional, nos viene a visitar los días miércoles para hablar de políticas públicas, en este caso de las políticas de inclusión en educación, fundamentalmente. Hace ya un tiempo que venimos abordando esta temática y que despierta muchísimo interés también en nuestra audiencia. 5 minutos han pasado de las 10 de la mañana.